Listo, Víctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarles en este día que se presenta una vez más el Seminario Internacional Afroindoamérica Red Global Antirracista, nuestro próximo 13 coloquio internacional también de Afroindoamérica. Para quienes nos están escuchando, les invitamos a que estén atentos a la programación final que se está preparando, donde van a resaltar muchísimos temas más de aquellos que hemos tratado a lo largo de este año, donde reflexionamos desde conversatorios cada quincena o en esta ocasión el seminario internacional que se presenta una vez al mes, y estamos entusiasmados porque en esta ocasión tenemos dos invitadas muy honorables que han reflexionado mucho sobre América Latina en diversas temáticas. Tenemos a la doctora Yolosochitl Mancillas, a quien les damos la gracia, que va a ser la presentadora de nuestra ponente del día de hoy, que es la doctora Gabriela González Ortuño. En esta ocasión les pedimos que vayan viendo sus preguntas, vayan escribiéndolas en Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo. A su vez, esta grabación también estará disponible a través de un canal de YouTube de Afroindoamérica, donde está precisamente, como lo ha comentado la doctora Rocío, un historial de todos los eventos que hemos tenido a lo largo del año. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy atractivo, importante, no solamente atractivo, sino importante en este complejo de lo que es la propia organización social, de lo que es la reflexión sobre la organización social desde una perspectiva donde la mujer, el género, pueden ser los principales representantes. Nos acompaña la doctora Gabriela González Ortuño, que nos va a presentar la ponencia Pensamiento en Circuitos, el afrofeminismo en América Latina y el Caribe. Para darle continuidad a este trabajo, hemos invitado también a la doctora Yolosochitl Mancillas López a quien haga una presentación de nuestra ponente como conocedora de su trabajo. Así que en primer lugar vamos a darle la palabra a la doctora Yolosochitl para hacer una semblanza, una presentación del trabajo de la doctora Gabriela, y posteriormente ya empezará ella. Por lo tanto, en este momento ya nada más es recordarles que estamos transmitiendo por Facebook Live para que puedan hacer sus preguntas a través del Facebook y después nosotros las leeremos aquí en la sala. La doctora Yolosochitl Mancillas López es etnohistoriadora por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra y doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, realizó estancias de investigación en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Católica de Sao Paulo, en Brasil. Sus líneas de investigación son antropología del cuerpo, precarización del trabajo migrante, religiosidad al margen y relaciones de género en contextos de pauperización. Realizó trabajo de campo en zonas urbanas de Brasil, Venezuela y México. Ha publicado artículos de investigación y divulgación en revistas especializadas en Brasil y en nuestro país. En 2012 coordinó junto con Rigoberto Reyes Sánchez el libro Violencia, Desaparición Forzada y Migraciones en América Latina, del posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, en coedición con EON México. En 2013 fue seleccionada para participar en la Escuela de Posgrado Claxo, Migrare, especializada en migración. Fue miembro del proyecto PAPIT Haití, el imperialismo estadounidense del siglo XX y la migración haitiana en México, coordinado por la doctora Margarita Vargas Canales. Es miembro del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, ha impartido asignaturas a nivel licenciatura y posgrado en la ENA, y actualmente es docente de la licenciatura en Estudios Sociales de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, donde imparte asignaturas de los ejes problemáticos: Estado, geopolítica y fronteras, migraciones, desplazados y refugiados, problemática actual, legislación e intervención social y herramienta para el servicio a la comunidad. Doctora Yolosochitl, bienvenida a este seminario internacional. Muchas gracias por la aceptación. Hola, buenas tardes a todas y todos, todes, incluyentes siempre, ¿no?, en este espacio. Pues les agradezco la invitación en general al Seminario Internacional Afroindoamérica y bueno, en especial a nuestro colega de generación también, Víctor Manuel García Torres,
con quien la doctora Gabriela y yo compartimos espacios académicos, pero bueno, sabemos que más allá de la academia, pues también tenemos nuestras propias coordenadas comunes, ¿no? Que nos convocan también a discutir desde lo académico y lo iremos desmenuzando, ¿no? En esta tarde con lo que la doctora Gabriela nos va a compartir, ¿no? Y bueno, como parte de estos trabajos, yo efectivamente hoy quiero presentar a una colega pues que aprecio mucho y que, bueno, además de la amistad, pues es esta admiración y este respeto a su trabajo, porque pues bueno, a mí me parece que Gabriela parte, digamos, o presenta un conocimiento situado que hoy nos va a compartir, a socializar desde, yo llamaría 4 coordenadas, ¿no? La primera, bueno, no en un orden, ¿no? De importancia, sino pues así como salen, como investigadora, como docente, como feminista y como madre, ¿no? Entonces, considero también importante, digo, presentarla desde estas coordenadas, pues es desde estos lugares donde su labor como formadora y sujeta política genera conocimientos y saberes, ¿no? Que me parece súper importante resaltarlo. Hay, digamos, lecturas comunes, análisis comunes, ¿no? Que venimos pensando desde hace tiempo y pues siempre aprendemos de ella y del resto de las colegas que están preocupadas por estas temáticas, por visibilizar el pensamiento desde lo femenino, pero también desde los feminismos, ¿no? Que también es importante como resaltar estas diferencias que no separan, ¿no? Las trayectorias también de generación de conocimientos y de saberes, ¿no? Al mismo tiempo. Bueno, Gabriela, digamos, en esta parte más formal bueno, que es formal, ¿no? De la trayectoria académica, es doctora y maestra en estudios latinoamericanos y licenciada en ciencias políticas, todos sus grados obtenidos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, Gabriela ha publicado diversos artículos en revistas y libros especializados en España, Brasil, Ecuador y México, con temas relativos a feminismos latinoamericanos, teologías políticas y disidencias exogenéricas. Es ganadora del concurso de antologías del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, con mujeres intelectuales, feminismo y liberación en América Latina. Es parte del Consejo Académico de la revista Cognita de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en la actualidad, con el nivel 1, si no me equivoco, Gaby. Y bueno, ella también pues actualmente es docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, en específico del Colegio de Estudios Latinoamericanos, una reciente incorporación, ¿no? Que se celebra bastante en estos momentos en la UNAM. Y bueno, sin más, yo partiría para cederle la palabra para que la doctora Gabriela pues socialice y comparta con nosotros todas las reflexiones que viene haciendo ya de un tiempo para acá. Y bueno, tu ponencia, la ponencia de la doctora es Pensamiento en circuitos, el afrofeminismo en América Latina y el Caribe. Y pues bueno, yo iré pidiendo mi turno en cuanto sea posible. Gracias. Adelante, Gaby. Muchas gracias a todas, a todos, a todos los que nos están siguiendo. Gracias, Víctor. El doctor Víctor Manuel García, como yo lo bien apunta, nos lanzó la invitación y aquí estamos puestas. Además, es bien bonito, gracias también a la doctora Rocío, que nos recibió ahorita de forma muy amable. Y es muy bonito, me siento muy honrada porque estoy compartiendo con Víctor, con Yolo, que son personas muy apreciadas, fueron mis compañeros de banca, pero también está Coco por acá, En este momento no te escuchamos, Gaby. fue mi compañero. Ay, ¿no me escuchan? No, sí, sí Oh, lo escuchamos, Gaby. Creo que es un problema okay. con Víctor, sí. Ok. Bueno, les decía que Coco también fue mi compañero de banca en la maestría, entonces me da gusto estar aquí con toda las diferentes generaciones del posgrado latinoamericanos, ¿no?
Y bueno, voy a compartir pantalla para comenzar la presentación ya de manera formal. Un poco la manera en la que comencé con a entrar a los feminismos afro fue a partir de los feminismos latinoamericanos, ¿no? También en un ánimo, como dijo yo, lo de buscar un pensamiento situado. Bueno, ¿qué hacemos las personas de ciertos sectores sociales, feministas en la urbe, para hacernos de herramientas para pensar cuáles son las cosas que nos atraviesan en la cotidianidad, ¿no? Entonces, bueno, encontrar la postura de las afrofeministas para mí ha sido muy rico, porque de inicio hay mucha identificación respecto a este conocimiento situado que ellas hacen, este conocimiento encarnado de raza, género y clase, ¿no? Entonces creo que ahí está un poco como el antecedente. Y bueno, lo que yo propongo es pensar a los afrofeminismos en forma de circuito de pensamiento, antes de pensarlos en esta clasificación tradicional del feminismo, que son las olas del feminismo, en donde, bueno, ahí aparecen las mujeres de color hasta la tercera ola, pero me parece que es necesario en este momento, después de todas las críticas al colonialismo, a los procesos de racialidad, quitar el foco de los feminismos blancos, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que hay que intentar salir de la linealidad en donde algunos feminismos quedan al aire, por ejemplo, los feminismos anarquistas, los feminismos socialistas, de repente quedan ahí volando, no quedan en ninguna de las olas. En las compilaciones que se hacen de pensamiento feminista en las olas siempre quedan ahí como apéndices. Ahora también ponen feminismos del sur global o feminismos descoloniales, pero entonces es como si esto fuera el canon y ya todo lo demás queda un poco en el aire. Entonces creo que salir de esa linealidad, a pesar de que se llamen olas con esta intención de unir y venir, en realidad nos está colocando en una linealidad de pensamiento norcentrado, ¿no? Entonces, acá la apuesta creo que sería pensar en otros focos de pensamiento feministas no norcentrados, justamente. ¿En qué sí me gustaría que nos centrásemos? En experiencias de mujeres afro. Y en este sentido, creo que hay que pensarlo en una lógica de tránsitos. Tránsitos de que, bueno, movilidad de personas y de ideas, ¿no? Una serie de intercambios que a mí me parece importante tener presentes en los distintos registros. En el caso del tema de hoy, son los afrofeminismos, pero podemos pensar algo muy parecido, por ejemplo, con los feminismos asiáticos, ¿no? Estos ires y venires, o con incluso hasta con los feminismos comunitarios, ¿no? Que ya no son este ámbito ni meramente rural, pero tampoco es urbano, pero tienen intercambios. La comunidad se ha reformulado y entonces ahí en esa reformulación también comienzan a transformarse las apuestas políticas, ¿no? Bueno, entonces esta idea de movilidad, de circuito y de intercambio me parece muy importante por sobre la idea de linealidad o por sobre esta lectura más clásica desde las olas. Aquí el primer tránsito que yo pensaba para señalar es el tránsito del Triángulo del Atlántico, ¿no? Como este intercambio cultural entre tres continentes. El continente africano, el continente americano, especialmente aquí traigo este mapita que me parece es un poco de cómo se marcaban las rutas de esclavismo, pero que nos hace ver, ¿no? Cómo se están conectando los territorios. Y esta conexión no era nada más económica, no era nada más mercantil, sino también es un intercambio cultural que transformó la lógica de habitar la tierra, ¿no? Entonces creo que ese es un primer tránsito que va a ser importante además para el pensamiento
de las mujeres afro, sobre todo, por ejemplo, las que hablan del panafricanismo o están más cercanas al panafricanismo, o estas mujeres que van a Estados Unidos o a Gran Bretaña y después regresan al Caribe. Entonces creo que sigue siendo todavía un tránsito importante en donde hay este intercambio cultural y de pensamiento. Después pensaba, ¿cuáles otras movilidades? Pues las rutas de libertad, ¿no? En la movilidad dentro del territorio latinoamericano y el Caribe. Incluso pensando en el afrofeminismo del norte, esta migración que se da del sur hacia el norte, ¿no? Por eso Nueva York llega a tener esa centralidad con el renacimiento del Harlem, porque existe este intercambio entre territorios, esta movilidad entre territorios, y luego la migración laboral intra e intercontinental. Acá quería pensar en el ejemplo a lo mejor de las mujeres dominicanas que ahora están en Colombia o en Argentina desarrollando teoría afrofeminista, ¿no? Entonces, bueno, esto comienza como una migración laboral, pero está también conformando algunos circuitos de pensamiento. Aquí traje una cartografía general acerca de algunas de las mujeres a las que he podido rastrear en este intento de pensar de pensar la movilidad o en el intercambio en circuito. Primero quiero aclarar que se trata de una tradición de mujeres que escriben o que tienen registro escrito. Es decir, de repente me han preguntado cuando hablo de estos temas de qué pasa con el activismo en determinado lugar, ¿no? No sé, por ejemplo, en Guerrero. Es importante, pero aquí hay un par de cosas. No estamos hablando, o en este caso yo no estoy abordando experiencias de organización política que no se identifican con feminismos, por ejemplo, ¿no? Eso creo que es importante decirlo, y no porque una sea más importante que otra, es solamente un corte analítico, ¿no? Porque la defensa del territorio, la defensa de la vida, creo que es una de las cuestiones más importantes, sobre todo en estos tiempos. Pero bueno, acá lo que quise organizar y analizar son las mujeres que están dejando este registro escrito y que además no nada más se identifican como afro, sino como afrofeministas. Entonces, bueno, o que hay algún registro, el caso, por ejemplo, de Sojourner Truth, que seguro acá, ustedes que son especialistas en cuestiones afro, han escuchado, ¿no? Con este discurso de ¿acaso no soy una mujer? Ella no hay un registro escrito por ella, pero el discurso fue tan trascendente que hay registro escrito de él. No por ella, pero alguien que lo capturó. Entonces, bueno, creo que acá nos enfrentamos a una cantidad de archivos poco explorados en algunos casos o muy poco conocidos en los ámbitos académicos, justamente por el lugar subalternizado en el que se ha colocado a las mujeres afro. Y bueno, acá traía a Sojourner Truth y a Ida B. Wells como uno de los primeros, una de las primeras paradas de estos tránsitos, ¿no? Sojourner Truth, que fue una de las primeras mujeres que cuestionó ¿acaso no soy una mujer por ser negra? Es decir, ¿qué clase de sujeto soy entonces si para mí no se está peleando derechos, si para mí no se está peleando libertad? Y bueno, aquí hay una de las pocas imágenes que existen de ella. Y traje otro ejemplo, Ida B. Wells. Ella también fue una activista por los derechos de la población afro en general y fue muy enfática con la posición de las mujeres en particular. Una cosa que me parece importante es que se habla mucho de, por ejemplo, la interseccionalidad cuando Crenshaw sistematiza y pone el término por escrito. Y aunque estas mujeres no tienen el término por escrito, ya estaban abordando como estos temas base que son cómo se vive o cómo se encarna la experiencia de mujeres desde la raza o de los procesos raciales, desde la clase y también como
qué pasa en estos espacios segregacionistas, ¿no? Por ejemplo, Ida B. Wells, creo que son como 80 años antes que Rosa Parks, se negó a dejar un asiento en el autobús, ¿no? Entonces había ahí una tradición de resistencia que era importante. También acá una cosa con Ida B. Wells es que ella es profesora y entonces ella escribe, ¿no? Por ahí incluso Angela Davis menciona es que las mujeres que aprendían a escribir enseñaban a escribir, las mujeres afro que aprendían a escribir enseñaban a escribir a otros y a otras. Entonces el papel de las mujeres que alfabetizaban fue muy importante en las luchas de liberación. Y bueno, ellas son esta tradición activista de registro, ¿no? Yo aquí le quise poner así, una tradición activista con registro. La siguiente parada que quisiera acá mostrar es de estas dos mujeres, Una Marson y Amy Jacques Garvey. Esta de acá arriba es Una Marson y esta es Amy Jacques Garvey. Ellas dos son mujeres caribeñas que además fueron formadas profesionalmente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Ellas van a migrar. El caso de Una Marson va a Gran Bretaña y Amy Jacques va a Nueva York. ¿Cuál es la característica de estas mujeres? Pues que llevan todo esta formación profesional y política desde el Caribe hacia el norte global, ¿no? Y ahí también se van a enfrentar a los problemas particulares de ser mujeres caribeñas en el norte, ¿no? Ahorita al final quiero compartirles un poemita de Una Marson, en donde creo que es muy claro cómo ella es, el poema se llama Little Brown Girl, cómo es esta caribeña que de repente no encuentra un lugar en los países del norte. Otra de las cuestiones importantes de este par de mujeres es que se inscriben en la tradición anticolonialista y son muy cercanas al panafricanismo. Bueno, Amy Jacques Garvey fue esposa de Marcus Garvey, ¿no? Entonces, tienen ahí un quehacer activista muy importante, porque además el caso de Una Marson es que regresa a Jamaica, ¿no? Entonces ahí empieza a formar a otras mujeres, es la primera mujer negra que fue locutora en la BBC de Londres, es una figura muy, muy importante que no conocemos o que conocemos muy poco, porque no se da el foco a mujeres caribeñas migrantes, ¿no? A pesar de todo este activismo, a pesar de ser unas mujeres con formación profesional. Entonces, bueno, ahí está también un poco este vínculo del circuito entre el Caribe y el norte global, ¿no? Para mí, este par de pensadoras, porque además, por ejemplo, Amy se hizo cargo del movimiento de Marcus Garvey cuando estuvo en la cárcel. Ella fue editora del The New Negro. Ella tenía una columna semanal en donde abordaba específicamente problemas de mujeres negras, ¿no? Ella no decía, no se llamaba a sí misma feminista negra, pero abordaba problemas específicos de las mujeres negras y tenía su columna en The New Negro. Entonces, bueno, este circuito, el Caribe y el norte, me parece también importante mostrarlo acá como otra de las paradas de este intercambio. ¿Qué pasa en Nueva York, que además es en donde se van a encontrar este par de mujeres? Bueno, va a ser uno de los bastiones más importantes del Black Feminism, ¿no? O las Panteras Negras, todo el movimiento de liberación negro tendrá, ya saben, el renacimiento del Harlem, después vendrá en los 70s toda esta organización política en torno al anticolonialismo, anticapitalismo, a partir de esta idea de la Black Nation, y bueno, creo que ellas dos son parte de esa base política que se va a desarrollar después. Y aquí marca, bueno, el Black Feminism, la declaración de Combahee River, y también quise agregar un poco esta obra de La Puente Mi Espalda. ¿Por qué?
porque ahí también se da un intercambio muy interesante entre mujeres con posturas socialistas, que de repente les digo que pensándolo en olas, el feminismo socialista queda volando o queda como apéndice. Para el caso de las mujeres afrofeministas, ha estado muy presente a partir de este momento en la historia, ¿no? Entonces, son mujeres con posturas socialistas, son diálogos entre mujeres de color o estas mujeres llamadas de color, las asiáticas en Estados Unidos y las chicanas. Y bueno, aquí traje a Ansaldúa para traer a las chicanas y traje a Barbara Smith. Justamente pensando en estos intercambios y otra vez, ¿no? El circuito, ¿qué es lo que quedó ahí? Pues la crítica al lugar de las mujeres de color y también esta parte me parece, es también un poco la más conocida, ¿no? Ahí se inscribe, por ejemplo, Angela Davis, que ya creo que ahorita ya se lee mucho más que hace algunos años. Pero es un intercambio muy interesante porque cuando nos ponemos a leer tanto Combahee River o La Puente o algún documento del Black Feminist, encontramos una postura que a lo mejor transita del anticolonialismo y panafricanismo de mediados del 20 a un socialismo antiimperialista, ¿no? Entonces, creo que es interesante también cómo se van reformulando las apuestas políticas, aunque tienen estas líneas de encuentro. Y bueno, acá en la orillita, también quería poner el ejemplo de Assata Shakur, que es esta mujer que también creo que ha sido más o menos conocida, porque era parte de las Panteras Negras, fue ahí marcada como una de las mujeres más buscadas de Estados Unidos, y resulta que ella huyó o se exilió en Cuba, ¿no? Hasta la fecha nadie sabe en dónde está, pero su lugar de exilio fue Cuba, ¿no? Entonces, esto creo que también nos va ahí cerrando el circuito, ¿no? Cómo bajan de Estados Unidos al Caribe en un ánimo socialista, ¿no? Y en estos intercambios políticos muy de izquierda. Dicen que hasta la fecha Assata Shakur está ahí, no se sabe con claridad, pero bueno, me parece también ahí un claro ejemplo de estos tránsitos. Después quería ya traer un poco más hacia América Latina y el Caribe esta idea de los circuitos. Y bueno, acá me traje a algunas de las mujeres que están más hacia Colombia o que un poco giran en torno a Colombia, a pesar de que hay algunas, bueno, Ochis y Yudelki son dominicanas, pero Astrid y Mara son colombianas, pero Ochi vive en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita, no? Este Black Feminism tuvo y tiene todavía sus improntas, ¿no? Angela Davis ha estado en Colombia dando charlas, ha tenido intercambios con Mara Viveros, y también lo quería anudar a Combahee River y La Puente, porque también fue un punto en donde quedó muy claro que además de las posturas en las que se colocan políticamente, van a agregar su cuestión lesbiana, ¿no? O las disidencias sexogenéricas. Entonces, eso va a tener también repercusión en otras mujeres racializadas del sur global. En este caso, Ochi Curiel y Yudelkis Espinosa son muy claras al respecto, ¿no? Ochi Curiel tiene una crítica muy buena que creo que debería leerse mucho. Yo creo que ya se lee, pero debería leerse todavía más. Una crítica a la noción de Estado desde la heterosexualidad del Estado, ¿no? Entonces ahí va tejiendo críticas desde el antirracismo y desde una crítica a la heterosexualidad obligada en el pensamiento base de lo que implica la nación, ¿no? Es decir, una familia con características de binominio de género, que además está muy anclada esta ideología a una política liberal eurocentrada, etc.
un poco por ahí también va a ir Yudelkis Espinosa, ¿no? Yudelkis Espinosa, Ochi Curiel y Astrid Cuero van a estar en torno o alrededor de este colectivo que se llama Glefas, que hace cosas muy interesantes. Por ejemplo, Yudelkis Espinosa tiene una investigación acerca de quiénes dirigen los centros de estudios de género en algunos países de América Latina. Entonces lo que encuentra es que usualmente son mujeres blancas u hombres homosexuales blancos. No hay mujeres de color dirigiendo centros de estudios de género en América Latina. Y eso implica también un corte de la visión de lo que se está observando desde ahí, ¿no? Bueno, acá está Ocho Curiel, creo que no puse a Yudelkis. Y bueno, acá está Astrid Cuero. Astrid Cuero ahorita está desarrollando desde la crítica antirracista análisis laborales y también análisis de teatro, ¿no? El teatro como una herramienta antirracista, sabe un montón de música, es DJ de salsa. Entonces, por ejemplo, con ella he tenido algunos intercambios acerca de la interseccionalidad o el movimiento del pañuelo verde y estas de repente rupturas que puede llegar a haber en algunos países latinoamericanos respecto a la postura de clase en los movimientos feministas, ¿no? Entonces creo que es interesante. Y bueno, Mara Viveros tiene un trabajo muy importante respecto a la crítica antirracista con con las masculinidades y con los problemas de violencia en Colombia, ¿no? Entonces, otra vez nos encontramos con este conocimiento situado, pero sin dejar de lado la crítica de clase, ¿no? Seguimos todavía con esta impronta y con esta postura antirracista. Bueno, acá está Mara Viveros, si no la ubican. Entonces, bueno, creo que son pensadoras muy importantes en el continente que además tienen vínculos con el Black Feminism. No se deja de citar a Audre Lorde, a Barbara Smith, a Angela Davis, ¿no? Ahorita no hablé de Angela Davis porque creo que luego me tardo mucho si me pongo a hablar de ella, ¿no? También quería dar un vistazo en estos circuitos en torno al Caribe. Acá, por ejemplo, Yolo seguramente nos podrá hablar un poco más del Caribe haitiano, el Caribe francófono, pero bueno, yo traje algunas que me parece interesante porque también vienen de estos hilos hacia el Caribe y están un poco fuera de radar algunas otras están siendo más leídas, pero que siguen con la impronta de la crítica de género, de procesos raciales, desde un espacio además en donde no necesariamente ellas son minoría, ¿no? Por ejemplo, Violet Odín Borrito va a decir, bueno, es que yo estoy pensando la interseccionalidad y esta crítica antirracista en un país en donde no somos una minoría, a comparación de otros países en América Latina en donde se está hablando de lo afro desde una minoría. Pero bueno, en orden. Primero vamos con Rhoda Reddock. Rhoda Reddock ha sido últimamente y curiosamente muy rescatada por ser una pensadora marxista o socialista, pero en realidad es una pensadora afrofeminista socialista, ¿no? Valga el gran apellido, porque va a meterse mucho a las cuestiones de clase o la crítica de clase desde el feminismo afro. Es ella, Rhoda Reddock, ya empezó a traducirse al español, que me parece es importante. Entonces, bueno, ahí está el trabajo de Rhoda Reddock. Violet Edunit Barrito también va a tener ahí un trabajo. Ay, no me digan que no la traje. Es ella. También va a tener ahí un trabajo de crítica a la interseccionalidad desde este punto de vista de una mujer del Caribe en donde la mayor parte de la población es afro, ¿no? Bueno, acá traje a Sueli Carneiro, que es la única brasileña la que traje, porque también meterse a las autoras brasileñas exceden. También yo lo conoce muy bien ese mundo, entonces yo creo que ya podría hablarlo mucho mejor. Sueli Carneiro,
Y bueno, Choli Carneiro tiene un texto muy conocido que se llama Ennegrecer el feminismo, ¿no? Y Jackie Alexander es esta mujer que también habla desde la disidencia sexogenérica y desde el feminismo antirracista. Y fíjense, aquí quiero mencionar el trabajo de una compañera también muy querida, de Geo Vidiella, porque ella es yo creo que es la especialista más especialista que tenemos en México, si no es que en toda América Latina, de Audre Lorde. Ella está llevando a cabo ahorita una investigación, y por eso puse acá entre paréntesis Audre, en donde está justamente vinculando a las discípulas, a las contemporáneas, a las continuadoras, y no recuerdo cuál es la otra categoría que utiliza, de Audre Lorde, que tiene como temas muy vinculantes como la educación, el lesbianismo, la maternidad, la enfermedad, ¿no? El cuerpo disidente, entre varios otros. Y ella ubica a estas tres, a Choli, a Alexander, a Carneiro, y también ubica ahí a Mara Viveros, ¿no? Como como algunas de las seguidoras del pensamiento de Audre Lorde. Entonces, bueno, acá está Audre Lorde por si hay alguien que no la ubica. Es una pensadora del Black Feminism muy importante, que tiene unos poemas también muy, muy bonitos. Entonces, bueno, están estas mujeres un poco desde el Caribe también con estos vínculos con las mujeres del Black Feminism, ¿no? En este caso, esta investigación de Geo Vidiella creo que es muy importante para dejar claro cómo se establecen los circuitos. Y ya en este mapeo, por último quería presentarles a quien no conozca, Maricel Mena, aquí me faltó la C, para hablar un poco de las teólogas afrofeministas. Las teólogas afrofeministas también están abrevando del Black Feminism desde el pensamiento situado en América Latina, vinculado con la Black Theology y con la teología de la liberación. Y aquí me parece importante mostrar que estamos frente a un pensamiento no básico y no común. Nos están presentando intersecciones complejas de experiencias políticas diversas desde América Latina, y que tienen estos vínculos con esto que algunas personas llaman el sur del norte, o este vínculo entre el pensamiento feminista de mujeres, ¿no? Ella es Maricel Mena. Entonces, bueno, su trabajo es muy interesante porque hace un trabajo de teología tal cual, en donde también está rescatando algunos temas de las religiones afro, como la memoria, los ancestros, y a la vez va ligando la Black Theology, va ligando el Black Feminism. Está rescatando algunas nociones de sexualidad desde el cuerpo de las mujeres afro y cómo se ligan con lo divino. Entonces, bueno, también esta noción del cuerpo va a estar muy presente en estos pensamientos situados, ¿no? Que me parece también importante decir, son pensamientos situados, es decir, se están realizando desde Colombia, Dominicana, Trinidad, o distintos puntos de América Latina y el Caribe, pero no dejan de ser parte de una especie de tradición, o de este intercambio que no está presente en las olas, porque en las olas nos hablan del Black Feminism en la tercera ola y es como ¡pum! Está el corte, ¿no? No se ven todos estos vínculos, todos estos puentes. ¿Y qué otra cosa? Bueno, para cerrar, ¿qué es lo que comparten y por qué me atrevo a decir que son parte de estos vasos, o de estas líneas comunicantes, o de estos puentes de pensamiento? Bueno, que está la existencia de una tradición de escritura encarnada, es decir, están hablando desde su posición de mujeres afro. Hay una diversidad e intercambio de posturas políticas. Ya vimos el anticolonialismo, el antirracismo, el panafricanismo, el socialismo. Entonces, que colocan en el centro, todas estas posturas políticas colocan en el centro la experiencia de mujeres afro, y también realizan una denuncia
de poder colonial racial, ¿no? Esto que Quijano o Lugones denominan la colonialidad del poder, que implica esta jerarquía a partir de los procesos de racialidad que se llevaron a cabo con esta construcción de América Latina y el Caribe. Y usualmente también están presentes la clase y la disidencia sexogenérica, ¿no? De Combahee River para adelante están presentes los temas de disidencia sexogenérica. Incluso acá no lo mencioné con Alexander, se le considera una pensadora queer, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Hay quien dice pensadora queer y hay quien dice pensadora lesbiana. Es un poco también lo que sucedía con Yuderquis y con Ochi, hasta que dijeron no somos lesbianas autónomas, a nosotras no nos pongan queer. Entonces, pero el pensamiento de disidencia sexogenérica está presente. Esto también les coloca en una postura, sobre todo a las pensadoras contemporáneas, como antirracistas, antiimperialistas y anticapitalistas, ¿no? Justamente creo que se adopta la postura socialista o un poco comunista porque tienen una postura abiertamente anticapitalista, entienden la crítica de la geopolítica en términos así amplios para pensar también su lugar como parte de la comunidad afro. Y creo que también presentan discusiones interesantes respecto a la interseccionalidad, no como matriz de opresión como se utiliza, por ejemplo, desde algunos pensadores del pensamiento colonial, valga la redundancia, como Grossfogel, que arma una gran matriz o cosas así, sino como un lugar de producción de conocimiento situado, ¿no? Ahí hay un uso distinto de esta cuestión de la imbricación de los sistemas de opresión. Los sistemas de opresión no son para hacer una cartografía de sufrimiento como critican algunos, no son para construir una matriz de opresión como hacen otros, sino son para dejar muy claro desde dónde se está construyendo este conocimiento situado. Yo pienso que mucho de esto lo han adoptado también, por ejemplo, las feministas comunitarias, ¿no? Por ahí, no sé si es Lorena Capnal o es Aura Kume es la que dicen, bueno, nosotras estamos en un lugar epistemológico privilegiado porque desde nuestro punto de vista como mujeres mayas en Centroamérica, podemos ver cómo están operando los sistemas de opresión que en otros lados no se pueden ver con tanta claridad, ¿no? Entonces creo que ahí también podemos ir pensando en cómo esta idea de la interseccionalidad, también discutida por ellas, ¿no? Astrid Cuero o Yuderquis Espinosa, incluso la misma Ochi hacen críticas a los usos de esta noción de interseccionalidad, que también es otra de las características, no la escribí acá, pero es también una de las características esto del cuestionamiento constante respecto a las mismas o las mismas lecturas que a veces se hacen de ellas, sobre todo en las academias más blancas. Y bueno, yo dejo hasta acá la presentación y creo que podríamos pasar al intercambio. ¿Cómo ven? Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Yolo, por sus espléndidas participaciones. En este caso en particular, para esta última reflexión y presentación de Gaby, muy completo para quienes no conocemos de fondo la temática tanto de feminismo, pero en particular de esta visión de afrofeminismo, nos dejas claras muchas ideas. Resulta que hay bastantes coincidencias en estos circuitos de pensamiento y que efectivamente son los que nos quedan para reflexión. En este primer momento daremos la palabra para quienes nos acompañan en la sala. Antes mencionarles e invitarles a quienes están siguiéndonos a través de Facebook Live que puedan hacer sus preguntas y nosotros estaremos haciendo lecturas de las mismas en un momento después de las participaciones de quienes nos acompañan en la sala. Para ello, entonces, pregunto a quienes nos acompañan si hay preguntas, comentarios para tanto lo que nos ha comentado Gaby en este recorrido muy acertado, como para la parte de presentación que también yo lo hace en cuanto a este trabajo y visión que en estos 4 ejes que ella atiende de una persona que se dedica a pensar y a reflexionar, investigar desde esos ámbitos que inclusive llegan desde la familia, de esa
parte de amistad, esa parte de la investigación formal, como decía yo, ¿no? Entonces, les pido de favor, no, Rocío, no alcanzo a ver quiénes alzaron la mano. Sí, de favor. Primero Está veo John, al doctor. Por perdón, Vic, favor, está doctor. la mano de Yolot levantada, la de Coco, la de la doctora Norma Rosas y la mía también. Perfecto. ¿Les parece? Vamos, en este primer orden, vamos a darle la palabra a la doctora Norma Rosas Mayén, le daremos después la palabra a la doctora Yolot, después a la doctora Rocío y después al doctor Cacosi, por favor. Adelante, doctora Norma. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero felicitar a la doctora González. Me ha encantado su recorrido de estos afrofeminismos. Me ha dado ideas le agradezco muchísimo, me ha dado ideas trabajar los afrofeminismos sefarditas, que yo creo que no hay nada al respecto hecho. Y tengo un par de preguntas. Primero, debo reconocer mi ignorancia sobre el movimiento del pañuelo verde, si puede usted referir un poco. Y también elaborar acerca de lo que usted llama teología negra. Me interesaron mucho bueno, tanto el movimiento como esta idea de ¿a qué se llama teología negra? Si puede elaborar, se lo agradecería muchísimo. Gracias. Por favor, doctora Yolot, adelante. Bueno, son un par de preguntas, comentarios, a ver por dónde los orientamos con la doctora Gabriela. Bueno, en primer lugar, sí, justo felicitarte por lo didáctica, ¿no? También de la presentación, digo, se nota esta parte de la docencia, ¿no? También ahí presente. Y bueno, justamente a mí como que me resuena esta parte de hablamos de archivos, hablamos de tradiciones teóricas, ¿no? En construcción o en consolidación, ¿no? Que se discuten en estos momentos, ¿no? Es el momento de apertura. Pero yo también de pronto me quedo con una sensación de, bueno, ¿quién valida la fuente? ¿Por qué tiene que ser validada? ¿Por quiénes? ¿No? Me parece también importante preguntarlo, digamos, desde estas posturas, ¿no? Desde esta generación de conocimientos situados, ¿no? ¿Por quién necesitan ellas ser validadas? ¿Por quién necesita el feminismo también urbano ser validado? ¿Por quiénes o por qué lo necesitamos, ¿no? Creo que también desde ahí puede lanzarse algo político académico, ¿no? Que son estas posturas del afrofeminismo y otros feminismos, ¿no? Que están en estos momentos discutiéndose, construyéndose, ¿no? Quizás. Y bueno, justo tocas el tema que es muy importante, desde donde se narra y se cuestiona, pues desde la experiencia de vida, ¿no? Entonces, me parece bien importante cómo esto de politizar el discurso, ¿no? Porque es justo desde donde se parte, ¿no? Esto encarnado, cómo lo vives y cómo lo vas a cuestionar a partir de esto. Reivindicar justo que no es un anecdotario de sufrimiento, sino es visibilizar lo que está sucediendo desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, que es una constante y que tiene que terminar, ¿no? Y bueno, en este sentido, a mí me parece importante retomar esto que tú mencionas sobre las sujetas en procesos de movilidad, ¿no? Quizás eso es lo que le da mucha potencia a estas teorías, a estos postulados, ¿no? De las autoras que mencionas, porque quizás a partir de ese proceso de movilidad, ya tú nos dirás, pudieron alzar la voz y pudieron postular más ideas, ¿no? O presentarnos más ideas. Yo ahí abonaría, ¿no? Sujetas en movilidad que narran estas experiencias, las escritoras migrantes del Caribe, ¿no? Richard Cat, Jamaica Kincaid, ¿no? Por mencionar algunas. Y me quedo pensando también en cosas súper importantes que seguro tú, por eso no te detuviste en Angela Davis, porque tiene tantos momentos memorables, ¿no? Discursos, frases, ¿no? Con las que nos podemos quedar para trabajar algo y reflexionar. Pero a mí me parece muy importante justamente estos diálogos entre mujeres afro, ¿no?
Hubo uno muy importante en el 2017, o que yo considero sumamente importante, cuando Angela Davis va a Bahía, a Brasil, y es la sexta ocasión que visita, y bueno, ¿cuál es el diálogo y cuál es la importancia? Que participó con la Mae do Santo, ¿no? Teresa de Oshosi, y que es muy importante porque justo está hablando con una de las, digamos, de las mujeres que han tratado de preservar las religiones de matriz africana, que han sido también tan, digamos, castigadas o vetadas, ¿no? En Brasil durante muchos años, y que son enclaves de resistencia, y de resistencia de mujeres con un discurso político religioso, ¿no? Que es muy importante también retomar esa parte de lo afro, y cómo también hay estos diálogos de aprendizaje. Incluso la misma Davis lo dijo, ¿no? Aprendí de las mujeres, del candomblé, ¿no? Una experiencia de resistencia, ¿no? Entonces me parece bien importante esto, ¿no? Además de estas teologías, no terminaríamos nunca si vemos también las experiencias con otras religiones, pero creo que es bien importante también tomarlo en cuenta, ¿no? Y bueno, y eso, gracias. Muchas gracias, doctora Edolo. Vamos a hacer este paquete de preguntas más con las participaciones de la doctora Rocío Gil y del doctor Cacosi. Y antes invitarles a quienes nos visualizan a través de Facebook Live que pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, y nosotros estaremos haciéndolas llegar a la doctora Gabriela en un momento. Adelante, doctora Rocío. Muchas gracias, Víctor. Gaby, muchas gracias. Concuerdo con Yolo. Esta presentación que nos diste está hecha para una clase rápida de feminismo, muy importante, ¿no? Que utilizaremos más adelante para la docencia. Muy interesante tu presentación. A mí me gustaría pedirte si podrías profundizar un poco más en la crítica sobre interseccionalidad, porque efectivamente hay discusiones muy importantes, pero también la interseccionalidad se ha vuelto hasta cierto punto como un mantra, ¿no? Todo el mundo repite raza, sexo, género, y ya, ¿no? Ya cumplen con el requisito, o sea, como que se ha vuelto una suerte de tokenismo, y precisamente yo creo que gente como Chicuriel, como Yuderquis Espinosa, le están tratando de dar la vuelta, como tú dices, dándole un significado distinto, e incluso creo que en algún momento Yuderquis Espinosa propone, ¿no? Que ni siquiera deberíamos de seguir utilizando el concepto, pero desde América Latina todavía no salimos con algo que lo represente, ¿no? Entonces me gustaría si nos pudieras contar un poco más de esa crítica de la interseccionalidad y sobre todo de esos usos que lo han empezado a banalizar hasta cierto punto y a despolitizar, ¿no? Entonces estaría buenísimo escucharte más. Gracias. Muchas gracias, doctora Rocío. Adelante, doctor Cacosi, por favor. Gracias, Vic. Bueno, igual me sumo a las felicidades de la doctora Gabriela, la compañera Gabriela ahí de la maestría en latinoamericanos. Y yo empezaría también con eso de interseccionalidad. Yo tengo tres así preguntitas, comentarios rápido. Y sí, porque como por último ahí dijiste que bueno, cómo lo trabajan, ¿no? Como una, o sea, descartando un poco la idea de interseccionalidad como matriz de opresión y pensarla en sentido de lugar de producción de conocimiento, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, desde mi punto de vista, no habría manera de pensarlo así como en conjunto, porque no están peleando, no se están peleando un lugar de, o sea, de producción de conocimiento, o sea, la matriz de opresión como lugar de producción de conocimiento, ¿no? Desde esa opresión, desde las resistencias, o como lo hemos repetido aquí también, como, o sea, las resistencias no solo son resistencias, son producciones, son creaciones, ¿sí? De las resistencias se crea, se produce conocimientos, epistemes. Y bueno, lo otro me llamó la atención en lo que dijiste, lo que caracteriza
a todas esas feministas, afrofeministas, como que no mencionas algunos problemas, o sea, me da la impresión, esas imágenes que todos como que coinciden, que hay paz entre ellas, que no hay, bueno, algunos, o no habría, no sé, algunas, no sé, críticas entre las mismas corrientes dentro, o posiciones o planteamientos, incluso, no sé, compromiso político, etcétera, dentro del movimiento o dentro de ese grupo. ¿A qué voy? A que, bueno, desde mi experiencia, por ejemplo, en Brasil, participando, escuchando reflexiones sobre esos temas. Por ejemplo, había un tema fuerte y una vez eso también pasó aquí con algunos grupos, unos colectivos afrofeministas aquí en México sobre el colorismo. Sobre el colorismo. Y, o sea, no es lo mismo ser negra, como dirían allá en Brasil, retinta, como bien retinto, y negra menos retinta, ¿no? Y cómo eso se juega luego en el momento de, no sé, de abordar esos temas, de tener acceso a espacios, o de aceptación incluso, no sé, en la academia, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría saber si no habría algo parecido de todo lo que nos diste aquí, o sea, lo que has rastreado, como esas disputas, esas discusiones, crisis a veces, conflictos, partiendo del colorismo dentro del mismo movimiento o de ese grupo, pues. Y por último, me llamó la atención también que no has mencionado, por ejemplo, lo de mulherismo o mujerismo. No sé si esté dentro, ¿no? Las feministas negras que trabajan esa corriente de mulherismo y ahí esa corriente retoma muchas cosas del feminismo africano o de los planteamientos de las feministas negras africanas. Claro, en África también hay diferentes debates y líneas también, pero como de un Chimamanda y de un Oyeronki. Y entonces también quería escucharte si hay algo por ahí que nos podrías decir sobre los diálogos que hacen esas autoras como feministas negras africanas o como feministas latinoamericanas o estadounidenses que trabajan esa corriente de mujerismo. Porque ellos, por ejemplo, ellas piensan, por ejemplo, incluir en los hombres en su lucha, los que trabajan mujerismo. Y dice, no vamos a dejarlos ahí fuera y nos lo están matando, ¿no? A los chicos, a los hombres, etc. Bueno, esto nada más. Gracias. Muchas gracias, doctor Cacosi. Doctora Gaby, atractivas preguntas y reflexiones. Le dejamos la palabra. Muchas gracias. Me quieren tener aquí otra hora. No es cierto, bueno, ya, perdón, soy de risa pronta, entonces me disculpo por mis malas bromas, por adelantado. Muchas cosas. Doctora Norma Rosas, sí, son muchas cosas. Híjole, lo de los afrofeministas sefardíes está increíble, yo quiero ya leer ese trabajo, porque además, en el Caribe, por ejemplo, hay una señora que se llama Patricia Mohamed, no sé si la ubica alguien acá, y ella es una pensadora feminista interseccional que aborda justamente estos problemas de la interseccionalidad desde su posición de hindú en el Caribe, ¿no? Entonces hay como todas estas cuestiones que están ligadas con la religión o con las posturas de creencia
que tienen que ver también con la formación de comunidad, son políticas porque tienen que ver con la formación de lo común. Entonces creo que sería increíble. Respecto a la teología negra, voy a permitirme compartir acá otra presentación rápido. Les prometo que no les, no les voy a hablar mucho de la teología. Este es parte sí de un curso de afrofeminismo desde la teología de la liberación. Entonces, bueno, un poco lo que se hace es rastrear, o lo que hago es rastrear en primer lugar estos discursos teológicos que se adoptaron para justificar los procesos de colonización, ¿no? La embriaguez de Noé y el hijo Cam que llega ahí a verlo desnudo, entonces queda por siempre marcado, y luego a través de ese discurso se va, de este discurso teológico, se va a justificar la colonialidad. Después vienen estas otras improntas culturales del caníbal, ¿no? El caníbal Calibán, las metáforas que se hacen con las mujeres negras, y hay un ocultamiento en el cristianismo. Este trabajo o estas imágenes que vemos son de James Lewis, en donde va a poner a 70 personajes negros de la Biblia, con base histórica además, ¿no? Entonces recrea cómo es más probable que sean racialmente un montón de personajes, no sé, por ejemplo, Ruth, aquí hasta Jacob, hay una cantidad impresionante de personajes racializados que a partir de esta representación eurocentrada, específicamente desde Italia, se borra, ¿no? Entonces todas las raíces afro-mediterráneas se blanquean. Entonces, bueno, ahí está como alguna de las improntas, y luego la Black Theology ya está más ligada a el movimiento de liberación negra en Estados Unidos, la Black Theology como tal. Las figuras más conocidas pueden ser Martin Luther King y Malcolm X, pero hay algunas figuras como este señor que se llama James Cone, ¿no? Y él tiene un libro que se llama Dios es Negro. Entonces ahí va desarrollando esta Black Theology. Su libro, este es de las pocas cosas que está traducida de la Black Theology, pero como no está reeditado el libro, pero por ahí de repente en estos lugares de viejo se puede encontrar a Cone, ¿no? Y Cone va a hablar voy a poner aquí rápido, ¿no? La negrura de Dios significa que Dios ha hecho de la condición oprimida la propia condición de Dios. Esta es la esencia de la revelación bíblica. Al elegir esclavos israelitas como el pueblo de Dios y al convertirse en el oprimido en Jesucristo, la raza humana debe comprender que Dios es conocido donde los seres humanos experimentan la humillación y el sufrimiento, ¿no? Entonces va a tener un discurso muy parecido a los teólogos de liberación en América Latina. Un discurso de liberación de la esclavitud, y lo van a anclar al pueblo afro. La teología de la liberación lo va a anclar al sujeto pobre, ¿no? Ahí está a lo mejor la diferencia, su sujeto es distinto, pero el discurso que van a adoptar de liberación va muy en consonancia. Y por ejemplo, acá está Silvia Regina de Lima, y por acá arriba debo tener también a Maricel Mena, que fue la que vimos. Ay, no la encuentro. Pero bueno, esta teología negra está tratando de rescatar tanto su posición cristiana, desde la formación teológica, vinculándola a la teología de la liberación y algunos elementos de religiones negras como los ancestros, el cuerpo, la sexualidad o la memoria, ¿no? Entonces, así de rápido, lo que entiendo como teología negra, esta es la conjunción de, también hay una tradición ahí larga, que también está interesante echarle un vistazo, ¿no? Porque además son cuestiones que están muy ligadas, por ejemplo, en este caso, a la defensa del territorio en Costa Rica, los raizales en Colombia, ¿no? Entonces, estas posturas teológicas, además, sobre todo las que están cercanas a la teología de la liberación,
están muy cercanas a movimientos sociales, ¿no? No es este movimiento eclesial de élite, entonces más o menos por ahí va esto que mencionaba. La cuestión del pañuelo verde, bueno, ahí es un poco un intercambio que tuve con Astrid Cuero, porque ella decía que ella como feminista afro no se identificaba con el movimiento del pañuelo verde porque era un movimiento blanco, en donde solo, en donde se hace como una especie de escisión con otros feminismos de corte más popular, digamos, ¿no? Entonces yo un poco lo que le discutía era que sí tenemos que ser muy claras desde qué contexto estamos hablando, porque no es lo mismo el contexto argentino, con esta marea verde tan conocida, que el contexto mexicano, porque acá las chicas de Catepec y de Nesa portan el pañuelo verde y se suben a la estatua de Nezahualcóyotl y se le ponen el pañuelo, y son igual mujeres racializadas, periferizadas, precarizadas, en donde no podemos hacer la misma crítica que a lo mejor se puede hacer en Argentina respecto a este uso de un feminismo blanco, de esta cuestión del pañuelo verde, ¿no? Entonces, bueno, espero que hay más o menos haya quedado estas críticas. Respecto a lo que dice Yolo, Yolo, me metes así en un montón de líos. Es que todo lo que dices es muy interesante, por ejemplo, lo de la validación de fuentes, ¿no? Claramente ellas no escribieron o no se organizaron para la academia, pero, o sea, para validarse frente a la Academia Blanca, pero sí tenían un pie en ella, ¿no? Es parte de lo interesante. De la UBA, del Centro de Estudios de América Latina de la UBA. Y hay un eco. Ay, gracias. Entonces creo que de inicio, y eso está muy claro en el manifiesto de Combahee River, ¿no? Ellas dicen, bueno, estuvimos con las feministas blancas y para ellas nunca fuimos como ellas, ¿no? Estuvimos en los movimientos afro y para los hombres afro lo que nos pasaba a nosotras no era importante. Entonces al final tuvimos que hacer nuestro propio espacio en donde se diera la importancia suficiente a los problemas que estamos exponiendo, que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, creo que ellas nos enseñaron que el trabajo que estaban haciendo era para mejorar su propia vida, ¿no? Se metían también de repente en algunos pleitos como esto del antiimperialismo. Hay unos textos bien, bien impactantes porque aplican mucho también para esta época, ¿no? A lo mejor cambia que ya no es no estamos en contexto de Guerra Fría, pero la injerencia imperialista sigue en los países del sur, ¿no? Entonces, estas cuestiones políticas muy situadas, creo que más bien iban para buscar una autoorganización. ¿Por qué es importante para nosotras, como dices, ¿no? Pues como feministas urbanas de espacios populares, a veces es muy difícil identificarse con lo más mainstream tal vez, ¿no? Y creo que entendemos esa parte de identificarnos con estas mujeres que estaban organizando algo para la resistencia desde las posiciones en las que se encontraban. Y también creo que ahorita, más bien a la luz de esto que comentaba, yo pensaba en Frantz Fanon, ¿no? Que decía, bueno, es que no necesitamos validarnos ante el blanco, eso es vanidad, como dijeran ahora los memes, ¿no? Eso es vanidad. En realidad lo que se tiene que hacer es organizar la lucha por la liberación. Tal vez lo más complicado en nuestros tiempos es que en ese momento la revolución o la lucha de liberación armada sí era una posibilidad, ¿no? Ahora probablemente nosotros no tenemos ese horizonte a nosotras, y entonces habría que organizarse tal vez para lo inmediato, ¿no? Para ir resolviendo lo inmediato mientras vamos construyendo una apuesta política de más largo aliento. Y fíjense, por ejemplo, si pensábamos en esta cuestión también de las academias blancas o la validación de estos pensamientos no hegemónicos,
Si pensamos, ¿por qué conocemos tanto a Angela Davis? Ya leímos su autobiografía, Mujer, Raza, Clase, los ensayos escogidos, las obras escogidas, en antologías de pensamiento negro, ahí encontramos sus textos respecto a la música. O sea, hay un montón de cosas de Angela Davis. Es por el orden geopolítico, ¿no? Nos deja mucha enseñanza, pero sigue siendo una mujer afro del norte global que puede tener la circulación que a lo mejor no tiene Leila Guerreiro, ¿no? Desde Brasil, o que no tiene las caribeñas, porque las caribeñas también están en un espacio ahí acotado. Y aún así, la seguimos leyendo porque nos enseña mucho. Y ahorita que decías de esta visita que hizo, apenas hace poco estuvo en diálogo también con Francia Márquez, ¿no? Y eso es muy interesante porque Francia Márquez se ha jugado la vida, literal, ¿no? Desde su posición de mujer afro para ser una cara visible en Colombia. Entonces creo que bueno, reafirma un poco esta idea de los puentes, ¿no? De los hilos comunicantes entre mujeres afro, a pesar de esta cuestión del orden geopolítico, que creo que ninguna de las dos, ni Francia Márquez ni Angela Davis, son lo suficiente, o sea, no son ingenuas y conocen de estos ordenamientos, ¿no? Y yo pensaba que también, a la luz de estos encuentros, por ejemplo, se da el de Judith Butler con Verónica Gago en Argentina, ¿no? Entonces, de repente, Judith Butler ya está hablando del feminismo en América Latina a partir de estas experiencias, ¿no? No son mujeres afro, pero bueno, ahí hay un intercambio que está surgiendo, que a lo mejor también se están dando cuenta que sus referentes canónicos ya no les dan para pensar otra posibilidad de cambio, otro horizonte político. Entonces, creo que es nuestro momento. hay que trabajar ahí, ¿no? Continuar trabajando por ese lado. Entonces, bueno, creo que son como de estas cosas que no tienen una solución fácil, pero yo creo que ahí hay que persistir, ¿no? Ahí lo que nos queda es la persistencia. Respecto a la interseccionalidad, es que la interseccionalidad también es otro tema largo y tendido, porque las primeras críticas que se hicieron a la interseccionalidad fueron desde la Academia Feminista Blanca. ¿Qué es lo que decían de la interseccionalidad? Bueno, que justamente es un mapeo de victimización, incluso por ahí se llegó a decir, ¿no? Después la interseccionalidad fue adoptada institucionalmente, ¿no? Entonces de repente ya hay políticas públicas interseccionales, así. ¿What? Bueno, yo creo, y tal vez me vayan a señalar muy mal por lo que voy a decir, que no está mal, porque eso implica que hay un impacto de el trabajo de estas mujeres que no llevan trabajando 10 años, sino un siglo, ¿no? Finales del 19 hasta acá, más de un siglo, todo el siglo XX, lo que llamamos del XXI, y bueno, lograron tener una presión suficiente o una presencia suficiente a partir de este término para que se piense la atención, sí, desde la política pública, que no va a acabar ni con el patriarcado ni con el capitalismo, pero que sí está pensando en las posiciones diversas de las mujeres, ¿no? Y eso a lo mejor era impensable a mediados del siglo XX, o incluso en los 90, ¿no? Todo era como un existencialismo ramplón, en donde ni siquiera las cuestiones de violencia de género eran abordadas. Entonces, claro, no es la interseccionalidad que va a tirar al patriarcado y que va a acabar con el capitalismo que quisiéramos, pero hay una presión, ¿no? O de repente cuando algo se vuelve muy popular, aparece como malo, ¿no? Esta crítica que de repente es esa, que el feminismo es una moda. Yo pienso, pues qué bueno, porque eso implica que se está convirtiendo en un movimiento masivo que está cambiando cómo las mujeres se perciben a sí mismas. Ya no se perciben como dependientes, ya no se perciben como débiles. Entonces, que exista ese cambio cultural, de repente, claro, ¿no? A nosotras, o desde lo que hacemos, nos gusta encontrar las novedades y encontrar como
esto que decía antes, ¿no? ¿Hacia qué horizonte político vamos? Pero a nivel popular, estos cambios culturales que para nosotros pueden resultar como banales, están moviendo algo, o sea, si platicamos con las adolescentes o con las niñitas, están prendidas en otras cosas, ¿no? Que a lo mejor en nuestra generación cuando éramos adolescentes o niñas ni siquiera teníamos en el radar, porque teníamos que ser más modositas o calladitas, o la forma en la que se construían las cuestiones culturales de ser mujer eran distintas. Entonces yo creo que esos empujes pueden tener puede ser el fruto de todas estas ancestras que estuvieron pensando antes. La cosa es, entonces, ¿qué pasa con nosotras que estamos en este ámbito académico, antropológico, sociológico, latinoamericanista? Es eso, ¿no? Pensar qué sigue, a dónde vamos a llevar ese proyecto. Y esa es una pregunta que ahí yo creo que si nos juntamos a platicar durante 2 años, tal vez tampoco lo tengamos resuelto, ¿no? Y no es una cuestión individual, sino colectiva. Pero yo nada más aviento ahí las piedras, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, la interseccionalidad, no sé si sea algo que tenemos que abandonar o algo que a lo mejor tenemos que replantear para hacer algunas cosas tal vez más, más operativas o más estratégicas o algo por el estilo, ¿no? Pero por ejemplo yo pienso, bueno, dejamos de pensar en raza, pero si todavía opera el racismo, ¿no? Dejamos de pensar en clase, todavía están estas personas en la élite haciendo cochinada y media, ¿no? Ahora en México que tenemos acá el escándalo de Gómez Montt y todo eh, exceso, ¿no? Entonces, claro que es muy evidente que la clase sigue operando, ¿no? Bueno, pensamos en que ya no nos vamos a pensar como mujeres, vamos a pensarnos en comunidad. Siguen ocurriendo los feminicidios, ¿no? Los transfeminicidios, la violencia cotidiana en el acoso callejero. Entonces, yo no sé si es una herramienta que sea tan fácil de soltar, porque al menos ayuda a ir pensando alguna complejidad de cómo se están imbricando los sistemas de opresión, ¿o no? Entonces, creo que tampoco es algo que se cierre o que demos portazo y ya lo echemos. Les digo, yo creo que a lo mejor hay que pensarlo en términos tal vez más estratégicos o más operativos. Respecto al conocimiento situado, bueno, voy a empezar por el mujerismo. Sí, el mujerismo es una parte de incluso el womanist en inglés, las womanist o las mujeristas, dijeron, nosotras ya no queremos nombrarnos feministas porque identificamos el feminismo con lo blanco, ¿no? Entonces nosotras nos llamamos mujeristas. Hay hasta teólogas mujeristas, ¿no? Por ahí algunas cubanas son teólogas mujeristas. Es un poco también lo que ocurre ahorita con los colectivos de mujeres afro más jóvenes, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en estas chicas que son muy geniales de Afrontera o se me fue el nombre del otro, pero ellas dijeron, nosotros ya no nos vamos a llamar feministas, nosotros nos vamos a llamar mujeres antirracistas, antipatriarcales. Porque hay sectores de cierto feminismo que han crecido mucho, en España, en Argentina, en algunos sectores en México que tienen un corte muy biologicista. Entonces, un corte muy biologicista, y en ese corte biologicista que hacen, por ejemplo, estos sectores reivindican la idea de hembra y macho, ¿no? Entonces, la hembra humana. Una de las críticas que hacen las chicas es que eso para nosotros es un término racista porque llamaban hembra a las mujeres esclavas, porque no se consideraban humanas. Entonces nosotras no estamos de acuerdo. ¿Qué hacen? Pues bueno, ahí discuten y se apartan de estos feminismos, ¿no? Yo creo que ahí también es una estrategia política de apartarse de estos feminismos biologicistas, separatistas,
que llegan a ser racistas, llegan a ser transexcluyentes. Entonces ahí creo que un poco es lo que sucedió con las mujeristas, un poco es lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Somos organizaciones de mujeres afro, antipatriarcales y antirracistas. Ya no nos vamos a identificar con ese feminismo blanco. Entonces, un poco es lo que pasa con las mujeristas. Hacen este alejamiento de término para colocarse en una posición dentro del mismo feminismo. También creo que eso me parece interesante, ¿no? Llamarse antipatriarcal implica que tienes una postura feminista, pero llamarte antipatriarcal y no feminista hace que quede claro cuál es tu postura frente a estos feminismos biologicistas, por llamarlos de alguna forma. Y fíjate, yo no conozco a feminismos afro que excluyan a hombres. Todos, desde Angela Davis, Ida B. Wells, Audrey, Yuderkis, Ochi, Mara Viveros, todas están hablando de construir en comunidad con sus, Maricel Mena, ¿no? Las teólogas, con sus compañeros de comunidad afro, ¿no? Entonces creo que a lo mejor ese corte de no trabajar con hombres, estamos hablando de otro feminismo que no es el afrofeminismo. Ni el afrofeminismo ni el feminismo comunitario es separatista. Desde los dos puntos de vista dicen, nosotros vamos a trabajar con los hombres de nuestra comunidad, solo que no nos vamos a quedar calladas ante sus conductas patriarcales, ¿no? Que eso creo que es importante, son muy enfáticas en eso, no nos vamos a quedar calladas con las posiciones patriarcales. Entonces, pero las mujeristas y las afrofeministas, todas, te digo que hasta los feminismos comunitarios, están dispuestas a trabajar con los hombres de sus comunidades. Entonces, en ese sentido no hay mucha diferencia. Ahí, por ejemplo, pienso, bueno, y también esto que mencionabas, Coco, de las diferencias dentro de los afrofeminismos, sí hay. Por ejemplo, Epsi Campbell, que ahora es vicepresidenta de Costa Rica, ella tiene trabajo de interseccionalidad, de mujeres negras. Su hija, por ejemplo, es una tuitera muy activa y tú dices, no, bueno, pues es que la chava sí sabe, ¿no? Está muy informada, es muy activista en torno a lo afro, pero dentro de su contexto es muy criticada por institucional, ¿no? Entonces, a lo mejor creo que o de las principales rupturas que hay ahí es tal vez por ahí lo que se institucionaliza y lo que se reivindica como autónomo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ochi y Yuderkis se reivindican como lesbianas autónomas y esta crítica a estas otras figuras que están más cercanas a la institución. Incluso la misma Sueli Carneiro, que tiene textos muy importantes, ha sido criticada por trabajar con la ONU, ¿no? Entonces, bueno, ya trabajan con la ONU. Y es un poco también un problema que no es exclusivo de los feminismos, ¿no? Dentro de los feminismos hay muchas diferencias, pero de los socialistas también había, ¿no? De los marxistas, de los comunistas, y pues ahí tenemos, por ejemplo, a Mariátegui, ¿no? Que se peleó con el partido por hablar de la cuestión del indio. Entonces, estas disputas creo que son parte incluso hasta de la tradición de la izquierda, ¿no? Estarse interpelando. Ocurre dentro de los feminismos y ocurre dentro de un montón de movimientos sociales, el movimiento indígena, ¿no? Los que están más cercanos al Estado y los que están jugándose la vida defendiendo el territorio. Entonces, creo que es parte también de lo humano, porque luego, como dejarlo en el terreno del feminismo, parece que hasta las mujeres todo el tiempo se están peleando. Bueno, sí, toda la izquierda se está peleando, porque están estas tensiones y es parte de las posturas críticas que se van construyendo, ¿no? Y también pienso en esta cuestión del colorismo. Es súper complicado porque es como cuando sacan el feministómetro, ¿no? El coloristómetro. Entonces, ¿quién es más afro que otras personas?
Eso creo que también atiende a que en todo feminismo hay posturas que buscan esencializarse de alguna forma, ¿no? Entonces, así casi te sacan, bueno, entonces, qué tan morena, qué tan moreno eres para ver si te dejamos pasar o no te dejamos pasar, o qué tan radical eres como feminista, ¿no? Entonces, de repente hay algunas a las que pues están peleadas con la maternidad, o si eres hetero, entonces ya te dicen ahí algunas cosas que creo que no es, no estamos en horario como para repetirlas acá, pero apela a estas construcciones tal vez radicales que van poniendo ciertas esencias sobre los movimientos, ¿no? Ocurre en lo afro, ocurre con el feministómetro, en los feminismos, ha ocurrido los estalinistas, ¿no? Por ejemplo, los estalinistas en América Latina, también así llegaron a un punto en donde sacaban el marxistómetro o el estalinómetro. Entonces, tampoco sé si sea una cuestión que acá se idealice. Ocurre como en otros movimientos. Y ahí yo pensaba en un texto que es muy chiquito, que tiene, ¿cómo se llama? Reciclar cartonera, tiene un textito bien chiquito de Andrés Smith, pero que es muy contundente en cuanto a la crítica a lo que sucede en el entorno norteamericano. Que dice, bueno, es que el problema acá es que utilizan la interseccionalidad o utilizan esta construcción de cuotas para que las poblaciones estén peleando por un lugar, ¿no? Entonces están los afro contra los latinos, contra los originarios, ¿no? Los pueblos originarios de Norteamérica. Entonces todos quieren ganar la cuota de intersección, entonces ahí sí se utiliza esta noción de a ver quién está sufriendo más para ganarse estos lugares. Y es una defensa del sistema, ¿no? Es una defensa del sistema patriarcal, racista, capitalista. ¿Qué hago cuando estos están empujando contra mis bases? Pues claro, les abro un lugarcito para que se peleen por él. Entonces, ese texto de Andrés, deben tenerlo en línea porque ellos tienen esta política de acceso abierto. No recuerdo el nombre exacto del texto, por ahí lo debo de tener, pero es Andrea Smith, ¿no? Para hablar de esta cuestión de las cuotas o de esta cuestión de la apertura de ciertos espacios de inclusión para que, como puntos de pivote, ¿no? Para relajar ciertos movimientos o ciertas cosas que terminan en cosas tan perversas como poner a competir a los sectores subalternizados, ¿no? Entonces, creo que tampoco debemos ser inocentes frente a estas cosas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esta crítica que haces, ¿no? Pero insisto, pasa con los movimientos afro, pasa con los afrofeminismos y pasa con los movimientos indígenas, ¿no? Son corporativizados. Pasó con el movimiento obrero, fue corporativizado. Entonces tal vez tendríamos otra vez, ¿no? ¿Qué estrategia se puede implementar ante este movimiento del sistema que además ya tenemos bien rastreado, ¿no? La cooptación o la corporativización está ahí dada, hay un montón de... ¿Qué hacemos para que estos sectores no tan evidentes o no tan presentes en la escena pública no caigan tan fácil, ¿no? No tengo respuestas, ¿no? Lo que tengo es acá la intención de diálogo, porque a mí la verdad no se me ocurre, ¿no? Son preguntas a las que una le puede dar muchas vueltas, pero no está tan fácil de resolver. Pues creo que más o menos ahí traté de abarcar todo lo que se preguntó por acá. Muchas gracias, Gaby. En verdad es un esfuerzo titánico toda esa parte de resumen, de concentración de ideas, y recuperando una palabra que utilizaba la doctora Yolo hace un rato, es la parte didáctica que se percibe, y yo creo que eso es muy importante para
a quienes estamos, repito, alejados un poco de la temática, pero que nos involucra dentro de estas grandes ejes temáticos que tiene Afroindoamérica Red Global Antirracista. Ante esa situación, quisiera preguntarle si hay alguien más en la sala. La doctora Rocío ya nos comunica que tiene nuevamente una pregunta, pero hay otras personas en la sala. Duda, pregunta, comentario, por favor. Agradecemos, Gaby, siempre tu esfuerzo y este tiempo que es bien rico para los diálogos. Si no hay otra pregunta, no veo manitas, me dicen, por favor. Si no, adelante, doctora Rocío, por favor. Ay, perdón, es que está muy interesante todo lo que nos estás contando, Gaby. Y bueno, estaba escuchándote pues relatar, ¿no? Como estas tensiones o estos giros del feminismo, por ejemplo, con la marea verde y cómo se manifiesta aquí en México, ¿no? Que efectivamente viene mucho, hay un ángulo muy fuerte desde los márgenes, ¿no? En donde se presenta obviamente con un énfasis de un problema de salud pública y de la falta de acceso, ¿no? Claro, si estás en esa, pues no es lo mismo, ¿no? A poder ir a la Condesa para ejercer tu derecho a decidir, ¿no? Porque te cuesta una lana, ¿no? Entonces, pensando en eso y pensando también en lo que mencionaba sobre el orden geopolítico, que es bien importante, ¿no? Porque claro, o sea, una se informa sobre el feminismo, sobre todo el feminismo negro, interseccional, y pues claro, Angela Davis es como referencia obligada, Patricia Hill Collins, y todas estas personas que hablan desde Estados Unidos, sobre todo. Pero eso me hace preguntarme, ¿qué está pasando ahora? Porque ciertamente estamos viendo un giro, como tú lo mencionas, y empiezan a, creo yo, o tal vez, a construirse quizá nuevas hegemonías, ¿no? O sea, ahora justo Colombia, Brasil, Dominicana, y entonces eso me hace pensar, vinculando las dos cosas, ¿no? Este ejemplo que dices de la marea verde en México y este orden geopolítico, me hace preguntarme qué pasa en México, ¿no? Me encantaría escuchar tus ideas en torno a eso. O sea, en México estamos como despertando apenas en la discusión del racismo, en la discusión de la movilización negra, por lo menos desde la academia. Sin embargo, cuando uno ve el activismo, o sea, los liderazgos son la mayoría mujeres, ¿no? Entonces, no sé, tal vez no es el enfoque de tu trabajo, pero me interesaría mucho escuchar tus ideas en torno a cómo se ve desde el ángulo mexicano, cuáles son las propuestas que crees tú que estén desarrollándose desde un contexto mexicano. Y desde estas otras perspectivas, ¿no? Que a lo mejor no es necesariamente un feminismo negro, pero sí es un feminismo pues desde los márgenes, ¿no? Y la segunda pregunta está vinculada, que es precisamente pensando en solidaridades y pensando en el interés que tenemos aquí en la red de Afroindoamérica, justamente de las solidaridades y los vínculos que hay entre movilización afro y movilización indígena, si pudieras reflexionar un poco en torno a esas solidaridades que tal vez estén tejiendo o no entre entre feminismos afro y feminismos comunitarios, ¿no? Creo que sería bien interesante porque muchas veces se presentan como peleados, ¿no? O sea, o perteneces al sector etnificado y racializado como indígena o eres afro, ¿no? Y vemos pocos diálogos. Entonces, ¿qué observas tú en términos de las movilizaciones sociales y de las discusiones? Y ya no abordo más la mesa. Gracias. ¿Voy? Sí. Sí, adelante, por favor, Gaby. Bueno, para afrofeminismos mexicanos o para el quehacer de mujeres afro, yo creo que la experta es Itza, ¿no? Itza Varela es ahí la buenaza. Y también creo que está bonito ver que hay un montón de colegas alrededor trabajando los temas, ¿no? Si yo pienso en Haití, en Brasil, pienso en Yolo, que está acá presente, si pienso en Audre Lorde, está Geo Vidiela, que ya mencioné, y si pienso en el movimiento afro en México, pienso en Itza Varela. Acá creo que es importante también decir un poco de las diferencias de movimientos de mujeres afro, movimientos de mujeres indígenas o originarias y feminismos, ¿no? Creo que son dos lugares distintos. Por un lado, en México están todas estas movilizaciones afro de defensa del territorio, de reconocimiento ante el Estado,
estos rescates de la tercera raíz que son muy importantes, ¿no? Justamente para entender la complejidad de cómo se conforma el panorama actual. Entonces, creo que por un lado hay que entender que son movimientos de mujeres probablemente, aunque no se llamen feministas, sí tienen como sujeta central a todos estos liderazgos, ¿no? De mujeres afro. Hace rato justamente también veía un ejemplo de una cooperativa de mujeres pescadoras de Guerrero, ¿no? Entonces están ahí presentes en un montón de de iniciativas económicas, de iniciativas políticas, de iniciativa de defensa del territorio, aunque no se llamen indígenas, y hay que valorarlas y no hay que tratar de meterlas a la etiqueta, ¿no? Eso creo que me parece muy importante, no decir, sí, son mujeres afro, entonces hay que meterlas a fuerzas al feminismo, no, porque eso ya implicaría una especie de movimiento hasta colonial, ¿no? Las queremos meter a fuerzas en y no, yo ahí lo dejo como el quehacer de mujeres o la organización de mujeres, afro, indígenas, etcétera. Y por otro lado están las chicas más jóvenes, afro, muchas mexicanas de segunda generación a lo mejor, de padres o madres afro, o que su familia es afro y apenas están reivindicando como esta identidad, y que además se han acercado al feminismo, ¿no? Que están presentes en las marchas de mujeres. Por ahí hay un colectivo, bueno, ya mencioné a las a Frontera, pero están también estas chicas que son el colectivo Jamaica, creo que se llama, o Flores de Jamaica, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, ellas, pues claro, no están en defensa del territorio, pero sí están reivindicándose como mujeres afro, ¿no? Y mujeres jóvenes afro que están participando en las marchas contra el feminicidio, que también tienen críticas muy buenas y muy duras hacia algunos sectores del feminismo, tal vez más burgués o más blanco o más liberal o más como se les denomina. Entonces, hay varios escenarios o varios lugares en donde podemos ubicar el quehacer de las mujeres afro, perdón, ¿no? Algunas no feministas y algunas sí más feministas, pero además siempre desde un feminismo muy crítico, que al final también creo que eso nos sirve a un montón de otras mujeres de espacios populares en donde estamos ahí tratando de hacernos de herramientas para pensar nuestras realidades, ¿no? Ahí se vincula, por ejemplo, lo de las chicas de Mesa, las chicas de Catepec, ¿por qué están ellas hablando de interseccionalidad o por qué están haciendo esta crítica incluso a las grandes movilizaciones centralizadas en la Ciudad de México, ¿no? Entonces creo que no podemos decir no podemos hablar de un solo escenario o de un solo sector, porque ya las que están acá en la ciudad participando de otras improntas culturales no tienen tal vez las mismas demandas que los movimientos de mujeres que están defendiendo el territorio, ¿no? Se juegan tal vez cosas distintas, en donde también tienen puntos convergentes, ¿no? La denuncia de los racismos institucionales, estatales, su posición frente a los feminismos blancos con estas intenciones coloniales o de ponerles la etiqueta. Entonces, ahí está. Y esto del feminismo de los márgenes me parece también muy importante decir, ¿no? Porque tiene que ver también con muchas cuestiones de la cultura política en México, como el centralismo, que acabo de decir, ¿no? ¿Por qué las chicas de las periferias sí se desplazan a marchar masivamente al centro, pero cuando han convocado a marchar a Ecatepec, a Chimalhuacán, a Nesa, las marchas disminuyen dramáticamente el número, ¿no? Entonces solo están las madres de las chicas desaparecidas de esa zona,
y colectivos de chicas muy, 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 muy jovencitas, ¿no? Y personas que hemos llegado con grupos de amigas o los colectivos a los que pertenecemos. Entonces, de una marcha multitudinaria que vemos llenando Reforma, en esos espacios donde además aumenta la cantidad de feminicidios, conocemos de las características de los cuerpos policiales, la represión es mucho más pronta de la que puede haber acá, quedan solas, ¿no? Entonces creo que ¿cómo entendemos ese tipo de problemas y esa incapacidad de organizarnos hacia estos márgenes o hacia estas periferias? Ahí nos van dando algunas improntas las pensadoras afro, ¿no? Desde la autonomía, desde esta cuestión de el antiimperialismo. A mí me ha dado mucho vueltas en la cabeza todas las lecturas de La Puenta Mi Espalda a partir de un curso de hace poquito en donde se habló de todo esto, ¿no? Incluso algunas profesoras me decían, no, hay que hacer un movimiento de académicas del margen, también utilizaron como esta expresión, ¿no? Entonces, bueno, creo que también es una cuestión de cuestionarse hasta el propio feminismo, ¿no? El feminismo que estamos llevando a cabo, el activismo que estamos llevando a cabo. ¿Y cómo lo organizamos? Pues ahí es con los cambios entre generaciones, entre sectores y yendo a la práctica como suele suceder desde la postura de las feministas, ¿no? Salimos a la calle, tratamos de acompañar a las compañeras, entonces creo que es seguir caminando, ¿no? Y seguir construyendo. Excelente, Gaby, muchas gracias. Me parece que esta última parte de reflexión sobre precisamente cómo se dan estos movimientos en México evidencian esta diversidad de movilizaciones o de adscripciones a colectivos y de la forma que tienen de manifestarse, ¿no? Inclusive en esto que está llamando feminismo del margen o de la marginalidad, o no sé muy bien la connotación, habla que hay todavía grandes temas, tanto de investigación, de reflexión, que nos van a conducir a visualizar precisamente este movimiento feminista o afrofeminismos o con feminismo comunitario, tiene que llevar diferentes caminos todavía en nuestro país. Y creo que desde esta parte de reflexiones que tú nos compartes, es muy importante tenerlo siempre en el monitor como parte de esta actividad social que se presenta. Desde las redes sociales, en el caso de Facebook, nos comenta Eva Castañeda Barrera. Qué interesante escuchar a la doctora Gaby. Felicidades a todas, bueno, a todos, y gracias por estos espacios. También desde Facebook, Akat Mason de Jaguar. Grande, Gaby. En el caso particular del chat interno de la sala, la doctora Norma Rosas Mayén tuvo que salir, pero dice muchas gracias a la doctora González por sus acertadas reflexiones y exposición del tema. Creo que nos sumamos a estas felicitaciones, ha sido muy didáctico, muy sistematizado toda esta parte de compartirnos, Gaby. Creo que en esta sesión tendremos que salir a veces de estas burbujas en las que nos metemos en Afroamérica Red Global, porque es de una didáctica particular esta sesión y a mí me gustaría llamar mucho la atención porque se pueden utilizar para explicar esta parte de los feminismos en estas sesiones que tenemos a veces con los estudiantes y me parece que conservando el video como se hace regularmente en este tipo de sesiones y presentándolo en YouTube, va a tener mayor expansión de lo que puede ser en este momento el que la gente no pueda acceder a las diferentes redes sociales para tener un impacto real de tu charla. Muchas gracias. Antes de despedirnos, quiero mencionar que para fechas próximas, del 29 de noviembre al 3 de diciembre, tendremos el 13º Coloquio Internacional Afroindoamérica, Uramba, Afroindoamericana, Movilizaciones Antirracistas y Reexistencias. La recepción de ponencias ha concluido, estamos en otro proceso, pero son 9 mesas
con ejes temáticos en particular y a su vez con subejes que influyen, o más bien que incluyen diferentes perspectivas de reflexión, análisis, incluyendo una precisamente de afrofeminismos, y en este caso se suma a esta gran reflexión que se pretende llevar a cabo dentro del coloquio. De tal forma, solamente me resta agradecerle a la doctora Yolo, que siempre es muy receptiva a participar con nosotros en este tipo de trabajo, y en particular a ti, Gaby, con esta gran síntesis y trabajo ya sistematizado de largos años, junto con Yolo, con Tania, con muchas otras personas que han estado trabajando de cerca estas temáticas. Agradecerte. Doctora Yolo, adelante, por favor. Eran aplausos para todos los asistentes. Entonces le damos los aplausos a Gaby. Muchas gracias. En días próximos estaremos enviándole su constancia de participación. Asimismo, recordarles a quienes nos siguen y nos ven que el video de esta sesión estará disponible próximamente en YouTube, donde está también el resto del historial de Afroamérica Red Global Antirracista. Y a nombre de quienes participamos en esta red, pues les agradecemos. Estamos en días próximos de anunciar los siguientes eventos, pero ante todo la participación para que nos sigan a través del 13º Coloquio Internacional Afroamérica. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias por el espacio y por la escucha. Gracias a quienes nos acompañaron. Gracias a todos. Abrazo.